Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué les dijera si todo lo que son ustedes, todo lo que ven, todo lo que sienten, todo lo que escuchan, la capacidad que ustedes tienen de amar, la capacidad que ustedes tienen de crear arte, de crear algo que les gusta hacer en su trabajo, en su día a día, en la universidad, si están estudiando, el sentido que tienen de justicia e inclusive el sentido que tienen de razón? ¿Qué les diría o qué dirían ustedes si yo les dijera que esto es un accidente químico, ciego y sobre todo de millones de años de mutación al azar? Que durante millones de años algo se fue mutando de tal manera que dio como resultado lo que somos ahora, seres humanos. Que de cada error y nuevo empezar salimos nosotros. De una pequeña célula hace millones de años atrás hasta la actualidad en lo que somos, ¿qué pensarían? ¿Qué creerían? Bueno, durante más de siglo y medio la narrativa secular, la narrativa evolutista nos ha dicho exactamente eso. Inclusive se enseña mucho en los colegios, en las escuelas, que somos una rama evolutiva, somos un primate glorificado. Pero, ¿esto es realmente científico? ¿Esto es eh, totalmente cierto? ¿Dónde está el eslabón perdido que no se encuentra? Eh, los, los dientes o los huesos que se han encontrado dentro de todo este tiempo en la rama evolucionista son concluyentes. ¿Descendemos o no del mono? ¿O somos parientes, como se ha venido a decir en la actualidad? Bueno, en una primera parte, mi compañero de exposición, Denis, demostró las imposibilidades mecánicas y fósiles de la macroevolución como tal. Y yo, en este momento, desde esta perspectiva, les voy a responder otra pregunta. Si no somos una mejora biológica del mono, si no somos una evolución, si no somos una evolución constante de prueba y error, entonces, ¿qué somos exactamente? Bueno, vamos a analizar la evidencia antropológica, neurocientífica y bíblica que demuestran que nuestra vida, tu vida, la mía, no es un accidente, sino un diseño intencional. Les voy a pedir mil disculpas, estoy con un poco de tos, así que el video se va a ir pausando para luego continuar, ¿ok? Bueno, el primer punto de hoy va a ser la defensa antropológica que podemos encontrar en la Biblia. La defensa antropológica y bíblica y la verdadera naturaleza y propósito del ser humano, ¿ok? Entonces, el primer punto es la doctrina del Imago Dei y la distinción absoluta. Vamos a hablar en este momento sobre qué es el Imago Dei y sobre la distinción absoluta, sobre la necesidad del ser humano de adorar a algo. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de adoración. Entonces, para entender quiénes somos, debemos entender la doctrina del Imago Dei. ¿Qué es el Imago Dei? El Imago Dei, o su traducción, se reduce a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre un ser humano y un primate, que un ser humano no es de grado evolutivo y un primate, sino que es de una esencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano fue creado bajo un decreto divino único. ¿Dónde lo podemos encontrar? Génesis 1:26 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto, como lo dice en la Biblia, nos otorga atributos comunicables exclusivos que no tienen otros seres vivos en el mundo. La racionalidad abstracta y la relacionalidad espiritual. ¿Qué es la racionalidad abstracta? La capacidad que tenemos de entender el mundo de una manera distinta a cada uno, de verlo, de analizarlo, de pensarlo. Y la relacionalidad espiritual es la necesidad que tenemos todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres, de adorar a algo. No vamos a poner específicamente a Dios, porque quien no conoce a Dios no tiene la necesidad de adorar a Dios, sino que busca la adoración en otras cosas. Todos los seres humanos tenemos una relacionalidad espiritual.
los cristianos, los que amamos a Dios, tenemos esa relacionalidad espiritual con Dios directamente. El teólogo Alexander Schmemann nos define como homo adorans. ¿Qué quiere decir? Que somos una especie que adora, somos el ser que adora. Piensen esto: un animal inteligente puede romper una nuez para sobrevivir, pero ningún animal construye altares. Reflexiona esto sobre la eternidad, o crea arte, o por el puro deleite de la belleza. Muchas veces se nos quiere relacionar como una especie evolucionada, pero ninguna de las otras especies busca relacionarse con algo superior. No ven a otras especies construyendo altares para adorar y para elevar alguna oración a un ser superior que no entienden y que no ven. No ven a otros seres vivos llenarse de emoción al ver una pintura que les gustó, o llorar escuchando la música de otra persona, o llorar escuchando a su bebé. Perdón. Somos la única criatura diseñada con esta necesidad espiritual, tal cual lo afirma Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, además ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Todo fue hecho a su tiempo, y sobre todo la eternidad está puesta en nuestros corazones. La necesidad de la adoración al ser que nos creó está ahí, siempre está ahí. Ahora bien, pasando de ese primer punto, del Imago Dei, del Homo Adorans, vamos al punto 2. ¿Cuál es el siguiente argumento? El argumento de la moral y la falacia del primo. El argumento de la moral es que muchos evolucionistas y científicos que estudian a los primates dicen que se ha estudiado que dentro de los chimpancés también existe este código o esta ley sobre el no matarás, donde se expulsan a las especies o a los individuos chimpancés que han matado o han hecho algún daño a toda la comunidad de chimpancés. Y la falacia del primo, que la vamos a ver a continuación. Estos dos puntos. En primer lugar, los evolucionistas intentan borrar una de las brechas más importantes, que ya no solamente es que descendemos del mono, ya no descendemos del chimpancé solamente, sino que se dice ahora que somos primos, es decir, somos parientes lejanos. Y somos primos de un ancestro común, ese ancestro que evolucionó. Entonces, se dice que ellos también tienen reglas morales, por lo tanto guardan cierta relación con nosotros. Pero vamos a desmontar estas dos cosas. En primer lugar, si tú y yo somos primos de alguien, o si tú y yo fuéramos primos, tuviésemos algo en común, cualquier cosa. Tuviésemos algo en común con nuestro abuelo. Un corte del cabello, o los ojos, o el color de piel, o la voz, o algún tipo de facción nos reconocería como algo que tuviese nuestro abuelo. Ese es el primer punto. Sin embargo, el ser humano posee una moralidad prescriptiva objetiva, es decir, entendemos el deber ser. O sea, nosotros entendemos qué es bueno y qué es malo, desde antes incluso de saberlo. Esta moralidad está absolutamente en el reino animal. Lo podemos ver en todo. Nosotros sabemos que está mal matar. Nosotros sabemos que está mal torturar. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que en el mundo animal se harían por instinto no se harían dentro de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde heredó el hombre la conciencia moral si su supuesto ancestro no la tenía? La moralidad no se hereda genéticamente, es una huella digital del creador. ¿Y por qué no se hereda genéticamente? Pues si se heredara genéticamente, quiere decir que nosotros, dentro de nuestra supuesta evolución, nuestro ancestro más antiguo, el ancestro común, también lo hubiese tenido, y también lo tendrían nuestros primos, los chimpancés. Ahora bien, les había hablado que dentro de los estudios iniciales se considera que hay un origen de comportamiento en el cual los chimpancés expulsan a los individuos que han hecho algún tipo de daño, muerte o robo de alimentos, o algún tipo de dolor infligido a otros miembros de la comunidad de los chimpancés.
se lo expulsa, como les había dicho, a uno de los suyos por matar a una cría, pero no lo hace por el sentido de justicia abstracta, sino por un instinto ciego de supervivencia. No se expulsa al chimpancé porque mató y eso está mal, y efectivamente tú lo que estás haciendo está mal. No, se lo expulsa por el motivo de supervivencia, porque si se mantiene este chimpancé aquí, muy posiblemente pudiera matar a otras personas, a otros chimpancés. En contraste, todos nosotros sabemos que la crueldad es incorrecta, incluso si nos beneficia. ¿Por qué sabemos que la crueldad es incorrecta, incluso si nos beneficia? Hay un síndrome muy conocido que es el síndrome de la posguerra de muchos de los soldados, que al ver ciertas cosas que les recuerdan a la guerra, los llevan a ese momento de terror, a temblar, a sentirse mal o a no poder dormir. Porque en nombre de la defensa de su país, o en el nombre de la defensa de un territorio, o inclusive por el simple hecho de defenderse, cometieron cosas atroces que los llevan a ese pasado y los llevan a sentir repulsión, miedo y dolor. Ese trauma está presente en los seres humanos porque sabemos que la crueldad es incorrecta, incluso si nos beneficia. Entonces, ¿qué dice Romanos 2:15? Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Lo llevamos escrito en el corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con todo esto que les estoy diciendo? Llevamos la ley de Dios en el corazón. Llevamos esa moralidad de la que les estoy hablando. Llevamos dentro de nuestra conciencia, aún sin saber lo que es bueno y lo que es malo, valga la redundancia, lo que es bueno y lo que es malo. Un niño siente miedo de algo que sabe que está mal, pero lo sabe desde pequeño. Muchas veces se dice por el instinto de supervivencia o por algún otro tipo. Esto nos lleva a un punto 3, entre la neurociencia y el dilema del sol. Una vez que se puede debatir y explicar al evolucionista y al especista sobre que esta moralidad que habita en nosotros es algo solo de los seres humanos, que apunta a una creación, a un diseño inteligente, viene otro tema de controversia, otro tema de conversación: la neurociencia y el dilema solar. ¿Qué dice aquí? Para evadir a Dios, algunos materialistas modernos, que primero son evolucionistas, porque esa siempre va a ser la escalera, por decirlo de alguna manera. Primero somos evolucionistas, son evolucionistas, y luego materialistas. O pueden ser lo mismo inclusive. Dependerá mucho de quién les toque. Pero dice que algunos de estos materialistas modernos afirman que el cerebro inventó la religión para sobrevivir, como la ilusión neuronal para calmar el miedo a la muerte. Esto colapsa ante la lógica básica y se lo llama dilema del sol. Primero, antes de hablar lo que es el dilema del sol. Muchas de las personas, mucho del materialismo, dice que nosotros hemos inventado a Dios para tener seguridad de lo que es bueno y lo que es malo. Alguna vez escuché dentro de muchas de las cosas que están pasando en Venezuela que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas cosas malas? Y estas personas ateas que no creen en Dios dicen, bueno, si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué permite estas cosas malas? ¿Por qué permite que la gente tenga estas situaciones? Resumiendo entonces, un principio básico que ya hemos hablado: la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios no existe, ¿qué es bueno y qué es malo para estas personas? Y segundo, ¿podría Dios evitar las leyes físicas que Él mismo creó, las leyes geológicas, para el movimiento del mundo y para la vida del mundo? ¿Qué es bueno y qué es malo? El materialismo dice que nuestra mente inventó a Dios justamente para explicar cosas que no podríamos, para explicar eventos que se escapan de nuestra realidad. Muchos terremotos se explicarían en algún momento como algo de la ira de Dios. Hoy sabemos que son el movimiento de placas tectónicas, y no es la ira de Dios, es lo que Dios mismo creó en el mundo para que éste viva. Pero vamos a la pregunta básica:
¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué calma la muerte? ¿Qué calma los miedos? Si nuestra mente inventó a Dios, es decir, si los materialistas consideran que nuestra mente inventó a Dios para justamente saltar esta realidad, entonces quiere decir que no deberíamos confiar en nuestra mente, y este mismo materialista no debería de confiar en aquello que piensa o dice, pues su mente lo está engañando. Por eso colapsa la lógica básica, porque en primer lugar te dicen que nuestra mente inventa lo que es bueno y lo que es malo y Dios es para poder explicar muchas cosas, pero también te dicen que es bueno y que es malo sin ningún tipo de pensamiento o moralidad, y sobre todo sin contrastar y decir entonces que nuestra mente está llena de pensamientos que nos pueden equivocar. Luego va el dilema del sol. ¿Qué es el dilema del sol? La ciencia acepta que el ojo evolucionó para interactuar con una realidad externa verdadera, el sol y sus fotones. Sin embargo, nos exige creer que la necesidad humana de Dios es una ilusión, simplemente porque Dios no emite fotones medibles. Esto es un error de categoría gigantesco. Es como buscar el arquitecto de rascacielos usando un detector de metales en las vigas. El cerebro no inventó a Dios para sobrevivir. Dios diseñó nuestra red neuronal para que pudiera sintonizar con la realidad espiritual y sobre todo con la realidad racional de su creador. Si nuestra mente fuera solo química ciega, programada únicamente para sobrevivir a la selva, para sobrevivir ante los depredadores, ante la oscuridad, ante las amenazas, si solamente nuestra mente evolucionó para eso, entonces, como les dije anteriormente, ¿por qué deberíamos confiar en el mismo cerebro cuando formulas teorías científicas? Quizás entonces esas teorías científicas están malas. Hay un dilema muy grande ahí, hay una falacia. El cristianismo es lo único que nos puede o nos da una base sólida para confiar en nuestra propia razón. El cristianismo es lo único, Dios es lo único que nos da una base para confiar en nuestra propia razón, una base para creer, una base para existir. Entonces, ya habiendo visto el punto 3, vamos a ver el punto 4 para ir avanzando dentro de la exposición. El punto 4 va a integrar otra escena, otro pensamiento. ¿Se acuerdan que les había comentado que el materialismo define que la mente es un producto de la evolución a lo largo de millones de años para sobrevivir? Quiere decir que necesitó de millones de años para llegar a este punto en el que nos encontramos actualmente, en los pensamientos, en la racionalidad que tenemos en la actualidad y en toda una serie de cosas que hacemos normalmente nuestra mente, como hablar, relacionarnos, amar, vestirnos, todo esto. Quiere decir que este es el proceso de millones de años. Pero aquí viene un término que es acuñado en la sociología y la neurociencia, que es el identity shift. La refutación final, inclusive, viene de la misma sociología y la neurociencia. Como les dije anteriormente, el dogma materialista dicta que la fisiología del cerebro requiere millones de años de una lenta adaptación evolutiva, pues desde el primer momento en que la célula, la bacteria empezó a reproducirse, a mutar, a descartar para empezar a evolucionar, hasta ahora han pasado millones de años y esa ha sido una adaptación constante y lenta de nuestro cerebro hasta llegar a lo que es actualmente. Sin embargo, la psicología clínica atestigua que una genuina conversión a Cristo produce un identity shift masivo. ¿Qué es un identity shift? Es un cambio de pensamiento, es una programación. Muchos psicólogos consideran que el cristianismo o la religión, específicamente la religión, puede cambiar y programar el cerebro de un momento a otro. Bueno, uno pensaría que cualquier religión pudiera hacer eso, ¿verdad? Pero solamente el cristianismo es capaz de enseñar el amor sobre todas las cosas. El amor hacia las personas, el amor hacia todo, inclusive hacia aquello que nos hace daño. Poner la otra mejilla, dar la milla extra,
morir por nuestros amigos, tomar la cruz y seguir a Cristo, morir a nosotros mismos. Son cosas que muy probablemente en otras religiones nos enseñan. Y eso es lo que nos lleva al Identity Shift. Que en cuestión de un mes o en cuestión incluso de un instante, la cosmovisión de un ser humano, la cosmovisión evangélica, reprograma adicciones, altera personalidades y reescribe la moralidad de las personas. No sé si ustedes hayan visto alguna persona que haya cambiado ipso facto sobre todo lo que hizo en algún momento y ahora es otro, y que ustedes hayan dicho solamente Cristo lo pudo cambiar. Como testimonio, yo era una persona muy adicta al cigarrillo y cuando acepté a Cristo me tomó un poco más de un mes cambiar por completo eso. Este mes voy a cumplir 3 años sin fumar. Y esto solamente lo pudo cambiar un Identity Shift. Esto solamente lo pudo cambiar Cristo, que reprogramó mi mente, mi corazón y mi alma. Esto prueba de forma contundente entonces que el cerebro no es un hardware esclavo de su biología ancestral. Porque si fuese así, no hubiera Identity Shift, no hubiera un cambio absoluto al momento, sino que pasarían otros millones de años para que ese cerebro cambie. Pero esto no sucede aquí. Esto sucede de manera distinta. Esto quiere decir que nuestro cerebro está diseñado incluso para ser reformateado por el software. Vamos a ponernos ingenieros informáticos. Y ese reformateo a nuestro cerebro es causado por el Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 5:17. Están en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y eso nos lleva al punto final, el cierre cristológico. La conclusión final de todo esto es que la validación definitiva es el verbo encarnado, el cierre cristológico. El examen riguroso de la realidad nos conduce a la revelación del diseño. El Big Bang obligó a la ciencia a aceptar que el universo tuvo un inicio absoluto. Si ustedes sabían bien, antes del Big Bang, antes de la teoría del Big Bang que sugería un gran inicio, y si ustedes lo ponen a comparación con el Génesis es casi lo mismo, pero dicho de una manera científica. Antes de eso se creía que el universo era eterno, no había sido creado, solo existía. Y eso se creía y eso se validaba dentro de la ciencia de la época para invalidar la creación. Y una vez que fue creado el Big Bang, entonces tuvieron que creer en aquello porque la evidencia apuntaba a un inicio, apuntaba a una creación. Por eso el Big Bang obligó a la ciencia a aceptar que el universo tuvo un inicio absoluto y que la ingeniería biológica que vemos en sistemas como el ojo humano, que incluso ha llevado a grandes científicos a convertirse al cristianismo, nos da cuentas de que existe un diseñador, un creador, de que no somos el producto de un linaje primate, porque si fuéramos el accidente de un animal, nuestra vida no tendría más valor intrínseco que el polvo. Si nuestra vida se anclara a un pariente lejano como el chimpancé, nada de esto tuviera razón de ser. Ni tú ni yo estuviésemos aquí hablando de la manera que hablamos, conociéndonos de la manera que nos conocemos, buscando a Dios de la manera que lo buscamos. No somos el producto de un linaje primate, como les dije anteriormente, pero debido a que somos su creación especial de Dios, el ser humano posee una dignidad sagrada e inviolable. Y es esta dignidad la que explica el evento más glorioso de la historia. ¿Y cuál es esta? Que cuando la humanidad cayó, cuando nosotros caímos, cuando se cometió el pecado primero, el pecado original, el Creador nos encarnó en una bestia inferior. Porque
encarnaría en una especie de primate o en un primo lejano. El Creador no se cree, no, el Creador no se encarnó en una bestia. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesucristo validó para siempre el imago Dei, la imagen de Dios. No somos monos glorificados, no somos parte de una evolución de millones de años que mediante el acierto y el error nos ha llevado a esto que somos. Somos hijos amados, somos hijos creados y somos hijos redimidos para Él por la eternidad. Entonces, no olvidemos lo que hemos hablado hoy. Como seres humanos tenemos el imago Dei, que es la imagen de Dios, que tenemos atributos comunicables del Padre, que nos dio porque somos su creación, porque nos hicieron a su imagen y semejanza. Que somos adorans porque buscamos incansablemente la relacionalidad con nuestro Dios, con el Espíritu, con nuestro Creador, cosa que otros seres vivos no lo hacen. Que nuestra mente no es el sinónimo de un órgano evolucionado millones de años, sino que es algo tan precioso, tan bello al ser formado, que puede ser incluso reprogramado, como hemos hablado con el Identity Shift, que cambia para siempre nuestra percepción del mundo, nuestra cosmovisión del mundo, que nos cambia de los vicios, que nos cambia de los pensamientos, de las malas palabras, de las malas acciones, de las cosas que muchas veces podemos tener, de que todo apunta a un creador, cada cosa apunta a un creador, que nuestro cuerpo tiene una serie de proteínas que si una no existiera, nada pudiera existir dentro de nosotros no pudiéramos existir, que si algo dentro de nuestro ojo no estuviera, nuestro ojo no pudiera funcionar. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, de nuestro Creador. Aprendamos todas estas cosas para poder defender nuestra fe, para poder defender en lo que creemos, para poder defender aquello en lo que amamos. Yo les doy muchas gracias por acompañarme en este análisis. Disculpen un poco las interrupciones previas que pudieron haber habido. Y si este contenido te ha sido de edificación y te ayudó a equipararte para defender tu fe, entonces no olvides siempre estar a la defensa de la palabra, relacionándote constantemente con Dios, aprendiendo en Él, leyendo su palabra, relacionándote con Él. Les doy muchas gracias, que Dios lo bendiga y nos vemos en otra ocasión.